Desperté la habilidad más inútil de toda la historia. Era capaz de devolver cualquier objeto inanimado a su estado original en un radio de 1 metro. Pero, en la práctica, refrescar un libro solo significaba obtener el mismo libro una y otra vez. Lo mismo sucedía con una toalla, renovarla solo producía la misma toalla. A los 3 meses del apocalipsis zombie, mi novia tomó el último paquete de galletas y salió sin miramientos, subiendo a otro coche sin decir adiós. Antes de irse, arrojó directamente a mis pies un vaso vacío de fideos instantáneos, como si lanzara migajas a un perro. No me culpen, cariño, pero esa habilidad tuya es completamente inútil. Si sigo a tu lado, acabaré muriéndome de hambre. En medio de la desesperación, contemplé aquel vaso vacío y de repente surgió una idea loca en mi cabeza. Pensé en refrescar. De inmediato, un aroma intenso a carne se esparció por el aire. Bajo la envoltura rasgada, yacía una ración perfectamente ordenada de fideos y 3 sobres de condimentos. Me congelé. Entonces, comprendí que mi habilidad no era inútil. Todo habíamos entendido mal. La función de refrescar no se limitaba a volver al estado justo un segundo antes. Significaba devolver algo a su estado original, aquel en que existió por primera vez en la existencia. Un vaso vacío de fideos instantáneos, en su estado original, era un envase sellado de fábrica, completamente nuevo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por un entusiasmo explosivo que no podía contener. Miré las estanterías vacías y destrozadas de la tienda de conveniencia asaltada. Para los demás, eso eran basura. Para mí, era un tesoro sin fin. No me apresuré a preparar los fideos. En el apocalipsis, cualquier olor de comida podía atraer a no deseados visitantes. Con cautela, subí al segundo piso, donde almacenaban suministros, y bloqueé la entrada con estanterías pesadas. Solo cuando confirmé que no había peligro, comencé mi experimento. Coloqué el vaso vacío en el suelo y susurré mentalmente, refrescar. Una pequeña ondulación apenas perceptible cruzó el vaso y, en un instante, apareció un nuevo vaso de fideos perfectamente intacto. Volví a contener mi alegría y seguí. Tras 10 minutos, una pila de 60 vasos de fideos se levantaba delante de mí. Mi habilidad tenía un tiempo de reutilización de solo 10 segundos, lo que quería decir que podía multiplicar la cantidad de comida sin límites. Entonces, noté una botella de agua vacía cerca. Refrescar. Sin demora, apareció una botella completa de 500 mililitros de agua pura y limpia. Me dirigí al botiquín de primeros auxilios, cuya caja estaba vacía. Refrescar. De inmediato, apareció un botiquín nuevo en mis manos. Mi respiración se aceleró. Comida, agua, medicinas, los recursos más valiosos en el apocalipsis ahora eran ilimitados para mí. Lily, pensaste que mi habilidad no servía para nada, ¿verdad? Espera y verás. Algún día, estarás de rodillas, suplicándome por un poco de comida. Durante los 3 días siguientes, me encerré en ese almacén. La pila de empaques vacíos acumulada allí se convirtió en mi materia prima. Comí todo lo que encontré, chips, galletas, chocolates, anything que pudiera llenar un estómago. Lo refrescaba y se convertía en cajas y más cajas de provisiones. Las botellas de agua llenaban la mitad del cuarto, y lo más importante, encontré una bombona de gas vacía con una estufa portátil atada a mi espalda. Por fin pude comer algo caliente. Después de cerrar cada una de las ventanas de la habitación, llevé a hervir una olla de agua, rasgué 3 sobres de condimentos y lentamente sumergí la pasta en ella. Cuando el aroma familiar y olvidado llegó a mi nariz, las lágrimas comenzaron a brotar. Lloré mientras comía, devorando cada blick. Era la comida más abundante y reconfortante que había tenido desde que todo empezó a colapsar. Con el estómago lleno, mi mente empezó a aclararse. Huir a escondidas no era una solución a largo plazo. Los zombies acabarían por entrar o algún otro sobreviviente nos encontraría. Necesitaba un refugio más seguro y también armas. Tener solo comida y agua solo me convertía en un blanco fácil, una oveja destinada a ser sacrificada. Recogí todas mis pertenencias en 2 grandes mochilas de senderismo,
abrí la puerta con cuidado y observé el exterior. Unas pocas criaturas caminaban sin rumbo por las calles abandonadas. Aspiré profundamente y apreté con firmeza un cuchillo de fruta que había afilado nuevamente, tan cortante como el día que lo fabricaron. Era momento de partir. Salir de la tienda fue más sencillo de lo que esperaba. Aproveché el laberinto de callejuelas traseras para esquivar a la mayoría de los zombis. Cuando uno se cruzaba en mi camino, rompía una lata de refresco recién adquirida y, mientras el monstruo se tambaleaba por el impacto, lo remataba con el cuchillo. Mi destino era la comunidad de Bahía Azul, en el lado oeste de la ciudad, un complejo residencial prestigioso. Con un sistema de seguridad robusto y muros altos y gruesos, generalmente había resistido en los primeros días del apocalipsis. Pero lo más importante era que allí vivían mis padres. Cuando la calamidad comenzó, yo estaba en la escuela y perdí contacto con ellos. Encontrarlos era lo que me mantenía en marcha, aunque el camino hasta la comunidad de Bahía Azul resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. La ciudad se había colapsado por completo. Vehículos abandonados bloqueaban las principales avenidas y a lo largo del recorrido vi escenas que quise olvidar, luchas violentas por los escasos recursos, escenas de destrucción y desesperación. En ese instante, comprendí con dolor que la traición de Lily era quizás solo un pequeño reflejo de un mundo mucho más cruel. Aquí, la humanidad ya había caído en pedazos. Al caer la noche del tercer día, finalmente llegué a la periferia de la comunidad de Bahía Azul. Las puertas de hierro, imponentes y cerradas con firmeza, estaban custodiadas por siluetas difusas a lo largo de la muralla. La zona claramente había sido transformada en un refugio para supervivientes. Observé en silencio desde lejos durante largo rato. Para ingresar, debía pasar por un control riguroso. Así que reorganicé mi mochila, escondiendo la mayor parte de las provisiones en un conducto de drenaje oculto, dejando solo 2 botellas de agua y un paquete de galletas, y me acerqué fingiendo ser un simple refugio en camino hacia la entrada. ¡Alto! ¿Quién va? Una voz aguda resonó desde lo alto de la muralla. Levanté ambas manos y miré hacia arriba, mostrando un rostro cubierto de polvo y suciedad. Soy habitante de aquí. Me llamo Adam Len. Vivo en el edificio número 14. Edificio número 14, Adam Len. La voz se quedó en silencio, probablemente revisando a través de una radio. Un momento después, la reja de hierro se abrió ligeramente y un hombre salió empuñando una tubería de acero, con el rostro tenso y lleno de sospecha. ¿Qué buscas?, preguntó con dureza. Saqué mi identificación, lista y en espera, y la entregué con nerviosismo. Él la verificó, luego me inspeccionó con atención, de arriba a abajo. Solo tú, ¿dónde están tus suministros? Bajé la cabeza y pronuncié con un tono que reflejaba una mezcla de miedo y esperanza contenida, que todo me había sido arrebatado en el camino. Esto era lo único que me quedaba. El hombre frunció el ceño, escéptico, pero al ver mi delgada figura y apariencia humilde, finalmente bajó la guardia. Entra. Recuerda las reglas. Todos los nuevos deben entregar la mitad de sus suministros para distribución comunitaria. Sentí un nudo en el pecho, aunque ya lo había previsto. Asentí en silencio y entregué una botella de agua y la mitad de mi paquete de galletas saladas. Él las tomó, lanzándome una mirada de desprecio, pero me permitió pasar. Al ingresar, el escenario me dio cierta calma. Aunque tensa, al menos existía orden. Personas patrullaban, otras reforzaban las defensas, y mujeres con niños estaban reunidas en el salón comunitario. Este lugar era como una isla en medio del apocalipsis, un espacio provisionalmente aislado del caos y la violencia allá afuera. Una mujer encargada de registros me informó que la comunidad ahora estaba dirigida por alguien llamado Jefe Leo, ex administrador de propiedades. Tras el desastre, Leo desarrolló una habilidad de tipo terrenal y formó un equipo de seguridad para proteger a todos. Cada residente recibía una ración diaria de comida, según sus puntos de contribución. Quienes deseaban más, debían integrarse a las patrullas o a los servicios logísticos. Yo preferí mantenerme al margen, alegando mala salud, y no uní a ningún grupo en ese momento. Mi prioridad inmediata era hallar a mis padres,
pero cuando corrí sin aliento hasta la puerta de nuestro apartamento, hallé la puerta de seguridad forzada y todo revuelto en su interior. El peso en mi pecho creció. Entré en forma desesperada, gritando por mamá y papá, pero solo recibí silencio. La habitación tenía una capa de polvo en la mesa de centro, señal de que habían desaparecido hacía varios días. Habían habido signos de lucha en el suelo, aunque sin manchas de sangre, un pequeño consuelo en medio de esa pesadilla. Me desplomé en el suelo, invadido por una sensación de impotencia y miedo que nunca había experimentado antes. No sabía dónde buscar, completamente perdido y vacío. Justo cuando me sentaba allí, sin fuerzas ni esperanza, escuché pasos afuera de la puerta. Una voz burlona resonó: bueno, parece que dejamos a uno atrás. Levanté la vista con sorpresa. 2 hombres bloqueaban la entrada. El de adelante, calvo, con una sonrisa predatoria, me inspeccionaba. Lo reconocí, era uno de los lugartenientes de Leo, conocido como Scorpion. Él lamió sus labios, mirándome como si fuera una pieza de carne lista para ser sacrificada. Su expediente indicaba que había acumulado una deuda con jefe Leo unos días atrás y que ahora habían tomado el control de este lugar. Mis ojos se estrecharon al sentir una fría ira. ¿Qué le hicieron a mis padres? Calma, contestó con una sonrisa de desprecio. Solo los echamos. Eso pasa con los inútiles en el apocalipsis. Pero tú pareces tener ganas de luchar. Quédate, haz algunos recados para nosotros y quizá te dejemos comer. Había sido tan ingenuo al creer que este refugio era seguro. La realidad era otra, aquí, el peligro acechaba igual que afuera. Los fuertes se aprovechan de los débiles. Al acercarse, mi mano se desplazó silenciosamente hacia el bolsillo lateral de mi bolso, donde esperaba un cuchillo de fruta, recién renovado. Pero justo cuando me preparaba para defenderme, una voz firme y fría cortó el aire desde la puerta: quieto. En un instante, Scorpion y su compañero quedaron paralizados. Al reconocer quién los había detenido, sus sonrisas arrogantes desaparecieron y dieron paso a gestos de sumisión. La mujer que bloqueaba la entrada vestía un uniforme de combate negro completo, con una espada tanga a su lado, todavía manchada de sangre oscura y viscosa. Detrás de ella, se alineaban varios miembros de un escuadrón igualmente imponente. La reconocí, era Lena, capitana del escuadrón Sharp Blade, la unidad de élite más temida del equipo de seguridad. Se rumoraba que había despertado una habilidad extraordinaria llamada precisión con fuerza, imposible de medir, y que era la arma más confiable del boss Leo. Lena ignoró por completo a Scorpion y se dirigió directamente a mí, con la mirada fija. Susurró: ¿qué está ocurriendo aquí? Apresuré la mano, buscando una salida. Me estaban intentando robar. La expresión de Scorpion cambió rápidamente, y se apresuró a justificarse: oficial, no escuche sus mentiras. Sus padres tenían puntos de contribución pendientes. Solo veníamos a reclamar la unidad. ¿Desde cuándo reclamar una unidad requiere que 2 hombres bloqueen la puerta? La autoridad en su voz era inconfundible, aunque sus palabras eran suaves: váyanse ahora. Scorpion pareció liberado de una sentencia de muerte, tomó a su cómplice y huyeron a toda prisa. La amenaza desapareció, y la tensión en mi cuerpo se disolvió casi por completo, casi perdí el equilibrio. Lena me miró con una ligera expresión de reproche: aléjate de esas personas. Dijo, como una advertencia, no como una invitación, y dio media vuelta para irse. Rápidamente la llamé: Capitana Lena, ¿sabe dónde enviaron a mis padres? Sus nombres son Frank y Susan Lynn. Lena reflexionó un momento y finalmente dijo: los recuerdo. El jefe Leo descartó a todos los que no podían trabajar ni luchar, los ancianos, los débiles y los enfermos. En una fábrica abandonada fuera de la puerta norte, los dejó a su suerte. Cuando escuché eso, un nudo comenzó a apretarse en mi pecho. Una fábrica abandonada. Sin comida ni protección, eso equivalía a una sentencia de muerte. Al poco de que Lena se alejara, cerré la puerta con firmeza: debía llegar a esa fábrica. Necesitaba encontrar a mamá y papá. Pero antes, tenía que armarme.
Saqué una barra de chocolate de mi mochila, la devoré en 2 mordidas para recuperar fuerzas, y entonces fijé la mirada en la tubería de acero que Scorpion había dejado en el suelo, oxidada y ligeramente doblada. La presioné y pedí, renovar. De inmediato, una tubería nueva apareció en mi mano, brillante y fría al tacto. Pero no era suficiente. Corrí a la cocina y encontré el viejo kit de supervivencia de mi padre, que contenía una pala multiusos, un hacha de supervivencia y un cuchillo de combate, todos oxidados por años sin usar, renovar. Y en un instante, los 3 cuchillos recobraron su filo original, afilados como el primer día. Cuando oscureció, pasé sigilosamente entre los turnos de patrulla y me dirigí hacia la puerta norte. Era un lugar mucho más desolado que la entrada principal, con solo 2 guardias bostezando en su puesto. No los molesté. En cambio, encontré un punto ciego en las cámaras y usé una cuerda recién reforzada para escalar la pared de más de 3 metros sin esfuerzo. Afuera, solo quedaba un páramo desolado. En la distancia, la silueta de una fábrica se erguía como una bestia de acero en silencio. El olor a podredumbre impregnaba el aire. En la oscuridad, se escuchaban gemidos de zombis. Sujeté mi tubo de acero, me agaché y avancé rápidamente hacia la factoría. Pero cuanto más me acercaba, más zombis había. Me escondí tras un muro en ruinas y vi al menos una docena de muertos agrupados en la puerta de la fábrica, atraídos por algo en su interior, golpeando con furia las puertas de hierro selladas. Desde el interior provenían lamentos y gritos ahogados. Allí estaban mamá y papá. El pánico ardía en mí, pero la razón me mantenía en control. No podía entrar a ciegas sin conocimiento. Observé la zona y detecté una serie de ventanas altas en la pared lateral de la fábrica, a unos 4 metros de altura, que podían ser una entrada posible. Tenía claro qué hacer. Me moví sin vacilación. Tomé una piedra suelta y la lancé con toda mi fuerza contra un coche abandonado en la calle. La piedra impactó y produjo un fuerte estallido. Los zombis en la puerta cayeron en la trampa, volviéndose lentamente y caminando torpemente hacia el sonido. Aproveché el momento, corrí hacia la pared de la fábrica, saqué la cuerda, até un pico de escalada en un extremo y lo lancé con fuerza. El pico quedó firme en el alféizar de la ventana. Respiré profundo, trepé de mano en mano y atravesé el hueco. Me encontraba en un enorme piso de producción, con máquinas oxidadas y partes dispersas por doquier, solo dejando hilos de luz de luna que entraban por el techo roto. Desde el fondo, llegaban susurros y voces alteradas. Seguí el sonido, avanzando con cautela a través de la oscuridad hacia una esquina bloqueada por maquinaria rota. Allí, encontré a varias personas, la mayoría ancianos o niños. De inmediato, reconocí a mis padres. Estaban acurrucados en un rincón, mamá con las rodillas abrazadas, llorando en silencio, mientras papá la sostenía, susurrándole palabras de consuelo. Mi vista se nubló por la emoción. Les grité, mi voz quebrándose. Todos se sobresaltaron y se voltearon al mismo tiempo. Mamá y papá levantaron la cabeza y, al verme, la sorpresa se convirtió en alegría desbordada. Mamá gritó y corrió hacia mí. En ese apocalipsis sin esperanza, los 3 nos abrazamos con fuerza. La felicidad de reencontrarnos borró todos los miedos y la desesperación. Pero esa paz se rompió de golpe con una voz dura. ¿De dónde vienes?, preguntó un hombre con una cicatriz larga en el rostro que dio un paso adelante. Detrás, un grupo de jóvenes musculosos, claramente los que comandaban, seguían sus movimientos, sus ojos fijos en mi mochila, llenos de codicia. Impresionante, chico. Llegaste solo. ¿Qué tienes en la bolsa? Muéstraselo a todos, exigió. Me coloqué delante de mis padres y lo miré con frialdad. Es mío. ¿Y tú? Reencontré una chispa de desafiante en mi voz. Él soltó una carcajada cortante. Nada pertenece a nadie aquí. Todo me pertenece a mí. Entrega la mochila si quieres salir vivo, o mejor aún, quédate y averigua qué pasa, amenazó, sin dejar de mover lentamente su machete. La amenaza, clara y sin rodeos, requería poca explicación. Su grupo se acercó sigiloso, rodeando como lobos en la penumbra.
Los ancianos y débiles, abandonados allí, observaban en silencio, con furia contenido y una impotencia que se reflejaba en sus ojos llenos de compasión desesperada. Mi padre rápidamente me empujó hacia su espalda, esbozando una sonrisa forzada hacia Scar. Señor, mi hijo no comprende cómo funcionan las cosas aquí, solo hay poca comida en la mochila. Tómela toda, pero no le haga daño. La situación era ya demasiado avanzada. Scar frunció el ceño, su rostro se retorció en una mueca de crueldad. Ya no quiero solo la mochila. Quiero matarlo. Sus palabras escalaron en una fracción de segundo antes de lanzarse sobre mí con ferocidad. Sus ojos se enfriaron con la rabia. Yo no retrocedí. Avancé y clavé la tubería de acero en su muñeca con un ángulo preciso y mortal. Un estrepitoso crujido resonó en el aire. La articulación de Scar se dobló de forma antinatural. Todos quedaron paralizados, sorprendidos de que un muchacho tan delgado se atreviera a enfrentarse a él. Scar sudor frío le resbalaba por la frente, su rostro se contorsionaba en una mezcla de dolor y furia. ¿Te atreves a pegarme?, ordenó con ira. Captúrenlo. Gritaron sus secuaces y avanzaron en mi dirección, chillando enérgicamente. Él gritó de dolor y cayó al suelo, convulsionando. No perdí ni un segundo. Cada golpe fue dirigido a una articulación vulnerable, apuntando a protegerme sin dejar de ser preciso. Lo que más asustaba a los atacantes era que no parecía cansarme. Después de eliminar a 2 de ellos, los demás titubearon, demasiado temerosos para arriesgarse a avanzar. Scar, con la muñeca rota, me miraba atónito y rabioso. ¿Quién eres? ¿Tienes poderes? No respondí. Solo lo observé con ojos fríos e inescrutables. Todo el sufrimiento acumulado durante meses en medio del apocalipsis se encendió en ese instante en una vorágine de furia ardiente. Cualquier otro habría huido. Pero en ese momento, la ferocidad quedó impresa en mi voz, dejando sin palabras a todos. La expresión de Scar osciló, atónito ante la inesperada resistencia. Justo cuando parecía que todo sería un enfrentamiento, las pesadas puertas de hierro de la fortaleza retumbaron con un estruendo ensordecedor. 1, 2, y hasta 3 veces. La multitud entró en pánico. Los zombis estaban aporreando la puerta. ¿Qué está pasando?, se preguntaba la gente confundida. El miedo se propagó como un virus mortal. Incluso Scar se distrajo, dejando de lado la pelea. Él y sus secuaces arrojaron todo lo que tenían contra las puertas deformadas, amontonando escombros para mantenerlas cerradas. Pero la cantidad de zombis era abrumadora, y la estructura comenzaba a ceder bajo la presión. La chapa crujía, el cierre parecía estar a punto de romperse en cualquier momento. La desesperación se apoderó de todos. Mis padres temblaban a mi lado, aferrados a mi mano. Miré las puertas, hierro viejo, oxidadas, amenazando con ceder. En ese momento, una idea audaz surgió en mi mente. Tomé la tubería, y, con determinación, avancé hacia ellas. Cada par de ojos en la habitación me observaba incrédulo. ¿Qué estás haciendo?, gritó uno de los hombres de Scar desde atrás. Pero no le presté atención. Mi mano se apoyó firmemente en la superficie fría y corroída por el óxido. Y entonces, ante la incredulidad general, ocurrió un milagro. Las puertas de hierro, maltrechas y abolladas, comenzaron a alisarse, como si el tiempo mismo estuviera invirtiéndose ante nuestros ojos. Cada abolladura desaparecía, y la estructura torcida se enderezaba hasta recuperar su perfección. En un instante, se erguía ante ellos una sólida puerta de acero reluciente, nueva y firme, incapaz de moverse. Los zombis que permanecían afuera golpeaban con fuerza, pero la puerta resistía cada impacto con un golpe sordo y profundo. El silencio se apoderó de toda la planta. Cada persona quedó sin palabras, observando en silencio. Scar abrió la boca, con la mandíbula caída, completamente desconcertado por el dolor en su muñeca, que parecía haberse olvidado por completo. Apuntó hacia mí, tartamudeando: tu habilidad, es reparación. No quise explicar nada, simplemente aparté la mano y le lancé una mirada fría. En el apocalipsis, solo la fuerza era la verdadera moneda que contaba. La crueldad que había mostrado,
sumada a lo que acababa de presenciar, había destruido por completo los nervios de Scar. Él me miró, y en sus ojos ya no había avaricia, solo un miedo profundo e inconfundible que lo paralizaba. No tenía idea con quién trataba, no podía verme claramente. Había quedado ciego, y por eso le suplicé que no me juzgara. No pronuncié palabra alguna, simplemente me acerqué a mis padres. Mi madre me observaba con una expresión que no lograba comprender del todo, orgullo, preocupación y algo parecido a la incertidumbre por reconocerme. Tomé su mano y le lancé una mirada que le transmitía que todo estaba en orden. Mamá, no tengas miedo. Estoy contigo. Luego, metí la mano en la mochila y saqué una comida de arroz autocalentable, una salchicha y una botella de agua pura, entregándoselos. Papá, mamá, coman algo primero. El aroma de la comida atrajo inmediatamente toda la atención de los presentes. Los sobrevivientes, que no comían desde hacía quién sabe cuánto tiempo, observaron con ansia las raciones en las manos de mis padres, tragando ruidosamente y con los ojos vacíos por el hambre. Scar y su grupo estaban prácticamente boquiabiertos. En un mundo donde la comida valía más que el oro, yo había logrado conseguir todo esto sin titubear, y eso les impactó más que la reparación de la puerta. Cuando terminé, volví a dirigirme a Scar. Con voz serena pero firme, declaré, a partir de ahora, yo mando aquí. La calmada seguridad en mi tono reverberó por toda la habitación. La expresión de Scar se distorsionó, y lentamente su cabeza cayó, cediendo el control de la fábrica. Eso sucedió más fácilmente de lo que esperaba. Frente a un poder absoluto y recursos ilimitados, cualquier autoridad que Scar pretendiera tenía ya poco valor. No los expulsé, simplemente los asigné a tareas de vigilancia y eliminación de zombies en los alrededores, mientras yo me encargaba de la alimentación y la logística. Cada día, me encerraba en una habitación privada, fingiendo hacer inventario, cuando en realidad mejoraba y reabastecía rápidamente todas las provisiones esenciales. El día en que surgieron caja tras caja con suministros frescos, todos me miraron con asombro. Presumían que poseía alguna habilidad espacial, una dimensión oculta repleta de mercancías suficientes para alimentar a un ejército y mantener un refugio seguro. Lentamente, los sobrevivientes comenzaron a recuperarse. Bajo mi gestión, la antigua fábrica abandonada se convirtió en un lugar organizado y eficiente. Mis padres se convirtieron en mis ayudantes más confiables, gestionando a las personas y distribuyendo recursos. Volvieron a encontrar su dignidad y propósito entre el grupo, y cada día su ánimo se elevaba aún más. Todo avanzaba en la dirección correcta, pero algo seguía martillando en mi mente. El jefe Leo, ex-administrador de la comunidad de Blue Bay, quien había dejado sin protección a ancianos indefensos como mis padres, era una deuda que en su momento sería saldada. Además, las defensas y las condiciones de vida en Blue Bay superaban con mucho a esta fábrica en ruinas. Quería ofrecer a mis padres y a todos los que me seguían una verdadera vivienda, algo más estable y seguro. Era hora de ir a visitar al jefe Leo y aclarar las cosas. Una semana después, estaba completamente preparado. Gracias a mi habilidad de restauración, devolví a su estado original todos los vehículos eléctricos abandonados en la fábrica, cargándolos por completo. También renové docenas de trajes protectores nuevos, cascos de seguridad y botas de acero con puntera. Para las armas, además de tubos de acero y hachas, hice que mis hombres molieran acero de la fábrica para crear docenas de lanzas afiladas. En cuanto a Scar y su círculo cercano, ahora me eran completamente leales. Los mantenía alimentados y vestidos, pues en el apocalipsis esa fidelidad era un bien más valorado que la propia vida. Seleccioné a los 20 hombres más fuertes, entre ellos a Scar. Antes de partir, observé a mi equipo y simplemente dije, no vamos a pedir nada. Vamos a recuperar lo que siempre fue nuestro. Blue Bay tenía muros sólidos, casas confortables, y allí construiríamos un hogar real. Nadie de los presentes dudó. Después de todo lo que vieron de mí, su confianza era absoluta, casi ciega. Con paso firme, avanzamos en un convoy de 20 personas hacia la comunidad. Al llegar a la puerta norte de Blue Bay, los guardias, desde lo alto, ya nos habían divisado. Nos observaron con expresión confundida al ver nuestro convoy bien equipado.
Scar, que ahora era mi segundo al mando, se enderezó y con plena confianza afirmó, venimos a negociar una alianza con el jefe Leo. Una alianza con ustedes. El guardia, al escuchar esto, soltó una risita burlona. Salí del vehículo y me acerqué al frente, hablando con calma, dile al jefe Leo que Avonlea ha regresado. Aunque el guardia no me conocía, al verme en medio del grupo, percibió que no era alguien a quien se pudiera ignorar. Tras un breve momento de duda, transmitió la orden por radio. Pronto, la puerta se abrió y salió el jefe Leo, acompañado de una multitud, incluida Lena, capitana de la escuadra de la hoja afilada. Leo era un hombre corpulento, en sus medianos 40, con ojos afilados y arrogantes. Observó deteniéndose en nuestro convoy, en nuestra vestimenta impecable y en nuestro aspecto fuerte y bien alimentado, y en su rostro cruzó un destello de sorpresa y codicia. Vaya, vaya, si no es el joven Avonlea. Hace unos días no te veía por aquí. ¿De dónde salió toda esta suerte? Dijo con tono burlón. Le respondí con serenidad, vamos a saltarnos las presentaciones. Estoy aquí para llevar a mi gente hacia Blue Bay Community. La reacción de Leo fue como si acabara de escuchar la broma más divertida en años y rompió en una carcajada profunda. Evan, ¿te levantaste con el pie izquierdo? Blue Bay Community es mi territorio. ¿Qué te da derecho a entrar en esto? Giré los dedos y, justo detrás de mí, Scar levantó una caja llena de crackers sellados y recién comprimidos en la fábrica. La risa del jefe Leo se detuvo en seco y los guardias que lo acompañaban respiraron profundamente. La comunidad de Bahía Azul poseía defensas sólidas, pero su población era numerosa y constantemente enfrentaba una grave escasez de alimentos. Su ración diaria no era más que un pedazo de pan oscuro. ¿De dónde has sacado toda esta comida? Pregunté. No necesitaba saberlo. Solo quería una respuesta clara, ¿aceptarías un trato o no? Los ojos del jefe Leo parpadearon, y me preguntó con cautela, ¿qué clase de acuerdo propones? Muy sencillo. Mi gente entrará en la comunidad. Nosotros proveeremos una parte de los alimentos y ustedes se encargarán de la seguridad. Juntos, administraremos la comunidad. Su semblante se endureció, y su voz se volvió más severa. Oye, tú tienes bastante apetito. Soy el líder de esta base. ¿Por qué demonios compartiría el poder con alguien que apareció de la nada? Esos son mis términos. Si no aceptas, lo tomaremos por la fuerza. ¿Por la fuerza? Burlé. Con tus 20 y tantos, Lena. A su orden, Lena y cada miembro del escuadrón de las hojas afiladas avanzaron en sincronía, desplazándose con una intención fatal, como un viento gélido. Su escuadrón era la carta maestra de Bahía Azul, todos con habilidades de combate perfeccionadas. Mi gente se tensó, pero yo no pestañeé. Miré a Lena, aquella mujer que me había ayudado antes. Ella me miraba de regreso, con una mezcla de curiosidad y sorpresa en sus ojos. ¿Realmente piensas que no podemos entrar? Pregunté. Lena permaneció en silencio unos instantes. Luego dijo, señor Lin, claramente tiene capacidad, pero la comunidad de Bahía Azul cuenta con 200 guardias de seguridad. Forzar la entrada no terminará bien para ustedes. Su advertencia era sincera y seria. El rostro del jefe Leo se iluminó con una sonrisa de satisfacción. ¿Escuchaste? No te arriesgues. Entrega toda tu comida y quizás permita que tú y tus padres se instalen como residentes comunes. Para tu gente, envíalos de regreso a donde comenzaron. Esa era su respuesta, que entregáramos todos los suministros y hiciéramos abandonar a los leales a mí. Un plan descarado. Sonreí levemente. Parece que ya terminamos la charla, dije lentamente, levantando la mano derecha y apuntando hacia la torre residencial más alta que se encontraba detrás de ellos. Los miré a los ojos y advertí, una palabra en falso y haré desaparecer ese edificio en un instante. Mis palabras sumieron aquel escenario en un silencio extraño. Luego, estalló una carcajada generalizada. El jefe Leo se carcajeó hasta que le lloraron los ojos. ¿Oíste, Lena? Eso es lo más divertido que he escuchado en todo el año.
pero Lena no rió. Solo me miraba con un semblante serio y enigmático, como si intuyera que no estaba bromeando. Mi sonrisa se apagó y empecé a contar hacia atrás lentamente. El rostro del jefe Leo quedó congelado y la risa cesó por completo. Las personas se miraron entre sí, inquietas y tensas, ante la escena. Aquel torreón de 30 pisos era el símbolo principal de Bahía Azul, donde residía la mayor parte de la seguridad y sus familias. Cuando llegué al 1, Leo rugió lleno de furia, perdiendo toda su bravata: «Estás haciendo bluff. Cállalo y júralo, dámelo». Pero ya era demasiado tarde. En el instante en que terminé de contar, desaté mi poder. No era un simple objeto a 1 metro de distancia, sino la capacidad de extender su alcance hasta el límite absoluto en un instante. Dirigí mi mirada hacia la torre que se erguía a 100 metros y susurré en silencio: «Actualizar». El mundo quedó en silencio, como si alguien hubiera silenciado todo. Ante los ojos atónitos de cientos de testigos, la torre de 30 pisos empezó a parpadear violentamente, como un televisor que pierde señal. Su contorno se difuminó y se volvió translúcida. En apenas un segundo, toda la estructura y su contenido desaparecieron por completo, dejando solo un cimiento vacío, como si nunca hubiera existido. Los rostros en la multitud se congelaron, con expresiones de shock y un terror indecible. Los hombres de Boss Leo quedaron completamente destrozados, soltaron sus armas y huyeron gritando en todas direcciones, como si fueran a enfrentar el fin del mundo. Boss Leo mismo se desplomó al suelo, con el rostro pálido y los labios temblando, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sus 200 guardias, su máximo orgullo, se desvanecieron en un instante. Lena y los miembros del escuadrón Sharp Blade no se quebraron, pero en sus rostros se reflejaba el asombro y el temor profundos. La mano que sostenía su sable Tang temblaba ligeramente. Me miraron, y en sus ojos ya no había esa mirada de quienes ven a un superviviente capaz, sino la de alguien que contempla a un dios caminando entre los hombres. Lentamente bajé la mano y me acerqué a Boss Leo, que yacía en el suelo sin poder levantarse. Él levantó la cabeza para mirarme, con una expresión de miedo, temblando sin control. «¿Puedo dejar que mis personas entren ahora?», pregunté en voz baja. Él asintió frenéticamente y se apartó de inmediato, en un intento de escapar. No le di otra atención y me volví hacia Scar y los demás, que permanecían igual de sorprendidos. «Avanzad», ordené con firmeza. Mi equipo reaccionó casi automáticamente, como si despertaran de un sueño, mirándome con una devoción que rozaba la adoración. Sabían de mi poder, pero jamás imaginaron algo así: borrar por completo un edificio. ¿Qué clase de poder era ese? Con un líder así, superar el apocalipsis ya no tenía duda alguna. Avanzamos sin dudas ni obstáculos, mientras todos en la comunidad de Bahía Azul nos observaban en silencio reverente. Nadie osó detenernos. Lena y el escuadrón Sharp Blade siguieron en silencio, como si nos escoltaran. Desde ese día, la comunidad de Bahía Azul tenía un nuevo dueño. La primera acción que tomé al instalarme fue ajusticiar a Boss Leo y a su círculo cercano, aquellos que habían intimidado y explotado a todos. No los maté, sino que les privaté de sus habilidades. Mi poder de actualizar, tras evolucionar, ahora podía aplicarlo a seres vivos. Podía sanar un cuerpo, devolverlo a su estado más saludable, y también restaurar su núcleo de habilidades, devolviéndolo a su condición original antes de la activación. Cuando Boss Leo pasó de ser un usuario de habilidades de tierra a un hombre común sin poderes, su espíritu se rompió por completo. En cuanto a Lena y al escuadrón Sharp Blade, decidí llevármelos a mi lado. Eran combatientes genuinos, fieles a su integridad, algo cada vez más raro en estos tiempos apocalípticos. Frente a Lena, renové una espada Tang cuya hoja había sido astillada y deformada por la batalla. Luego, rehabilité un lote de antibióticos casi vencidos, devolviéndolos a un estado casi de fábrica. Lena observaba en silencio, lentamente empezando a comprender. Mi habilidad no era espacial, ni tampoco un simple poder de restauración. Era algo que iba más allá de entendimiento, operando a nivel de las leyes naturales mismas. Ella permaneció en silencio durante un largo rato y, finalmente, se inclinó en señal de respeto. La escuadra de Sharp Blade, desde ese momento, sería de mi mando.
Con esa fuerza a mi lado, tenía en mis manos toda la comunidad de Blue Bee. Inventé nuevas reglas, todos, sean capaces o no, aportarían alimentos a cambio de su trabajo. Con recursos ilimitados, gané la lealtad rápidamente. Al mismo tiempo, eliminé a toda mala influencia que amenazaba la cohesión del grupo. Bajo mi liderazgo, Blue Bee se transformó en un lugar vibrante y lleno de vida. Mis padres observaban orgullosos y con alivio silencioso cómo progresaba todo. Nunca preguntaron qué tipo de poder poseía en realidad, sabían solo que su hijo había madurado y se había convertido en alguien en quien todos podían confiar. Cuando la base funcionaba sin contratiempos, comencé a plantearme una pregunta más profunda. ¿Cuál era realmente el límite de mi capacidad? ¿Podría restaurar cualquier cosa, incluso un edificio? ¿Podría curar una persona viva? Encontré a un miembro del equipo de seguridad, que durante un combate había sido arañado por un zombi y ya empezaba a transformarse. Todos creían que ya no había nada que hacer por él. Mandé a todos afuera, cerré la puerta y puse mi mano en su frente. Una suave luz blanca lo envolvió. Su grito de dolor fue desapareciendo lentamente. La mutación retrocedía a simple vista, las heridas sanaban. Observé cómo su cuerpo se recuperaba y un torbellino de emociones me invadió. Lo había logrado. Lo había regresado a su estado original antes de infectarse. Eso significaba que el virus zombie ya no era una sentencia de muerte. Mientras yo estuviera allí, no lo sería. Este descubrimiento me llenó de entusiasmo, mucho más que la idea de destruir un edificio entero. Si podía curar el virus, ¿podría salvar muchas más vidas? ¿Incluso acabar con el apocalipsis? Una gran estrategia empezó a tomarse forma en mi mente. Pero antes de avanzar con ello, había un asunto personal que resolver. Llamé a Lena y le pregunté si tenía información reciente sobre un grupo de supervivientes llamado Infierno, dirigido por Blas, un usuario de piroquinesis en rango de superior, el mismo al que había ido a buscar a mi exnovia, Lily. Lena mostró en la pantalla un mapa y señaló un supermercado grande en el lado este. Según nuestra información, ese grupo había tomado control de ese lugar, que era la facción más grande de la zona este. El líder es Blas, también en rango de superior. Una chispa fría cruzó mi mirada. Mañana, iríamos a visitar a nuestros vecinos. Al día siguiente, solo llevé a Lena y a la escuadra de Sharpblade. Conducimos un vehículo blindado y equipado, directo por la ciudad hasta detenernos frente al supermercado. La estructura había sido fortificada hasta convertirse en un baluarte sólido. Vigilantes armados patrullaban en las murallas. Nuestra llegada activó de inmediato su alerta. ¿Quién está allí? Identifíquense, ordenó Lena con claridad, asomándose al paso. La base Bahía Azul, Adams Lena al habla, para visitar al líder de la base Infierno, Blas. Los guardianes parecieron no haber escuchado antes mi nombre, solo conocían esa base. Tras un breve silencio, la puerta se abrió lentamente, dejando salir a un hombre con chaqueta de cuero roja y, justo detrás de él, Lily, esbozando una sonrisa aduladora. La habían pasado bien en los últimos meses y era evidente que Lily se había acomodado en su nueva vida. Cuando me vio, parpadeó sorprendida, pero en su rostro apareció una mueca de desprecio absoluto. Vaya, ¿quién diría, Adonlen? ¿Qué pasa? ¿No pudiste salir y ahora vuelves para reeditar la pelea? Aún creía que seguía siendo ese inútil y patético desecho que ella había dejado atrás. Blas inspeccionó mi apariencia y, al notar a Lena y al escuadrón filo tras de mí, su rostro reflejó un destello de cansancio que rápidamente fue cubierto por desprecio. La base Bahía Azul, ¿nunca la han oído? No aceptamos a los que huyen de sus propios problemas. Por cortesía, siendo sobrevivientes todos, dejen sus vehículos y provisiones y váyanse de aquí. Dijo esto con una arrogancia que dejaba sin aliento, creyendo que su habilidad de piroquinesis lo hacía intocable. Lily, contenta, añadió con entusiasmo, ¿escuchaste, Evan? Solo por vieja amistad, te advierto, no lo intentes. Tal como estás ahora, ni siquiera sirves para cargar las botas de Blas. Miré su rostro arrogante y pequeño y solté una carcajada. Lily, ¿recuerdas ese vaso de fideos vacíos que me tiraste?
Lily parpadeó confundida, no entendía por qué mencionaba aquello. ¿Qué vaso de fideos? No recuerdo nada de eso. Solo váyanse, están en mi camino. Mi sonrisa desapareció y mis ojos se enfriaron. ¿No lo recuerdas? Lo tengo grabado a la perfección. Hoy vine a que te lo comas de una vez. Lily reaccionó como si escuchara la tontería más grande y señaló con miedo, soltando una carcajada. ¿Pero qué te pasa, Evan? ¿Quieres que me coma un vaso de fideos? ¿Qué base tienes para eso? Blas cruzó los brazos, frunciendo el ceño y dejando escapar una sonrisa altanera, palabras grandes para alguien insignificante. Creo que tendré que enseñarte qué tan grave es cometer un error así. Antes de que terminara de hablar, una bola de fuego ardiente se formó en su palma, emanando un calor intenso. El escuadrón Filo se adoptó en posición defensiva, solo Lena y yo permanecimos quietos, observando la bola en su mano. Negué con la cabeza. ¿Eso es todo lo que tienes? Patético. Levanté la mano y la bola de fuego en la palma de Blas se apagó como una vela soplada por el viento, simplemente desapareciendo en un suave suspiro. La expresión en su rostro, de soberbia, quedó congelada. Miraba su palma vacía con incredulidad. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde quedó mi fuego? Intentó volver a invocar su habilidad varias veces, pero ninguna chispa de llama apareció. Su poderosa piroquinesis de nivel D se había esfumado. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? Blas, temblando, me apuntó con un dedo tembloroso y su voz se quebró por el pánico. No respondí. Solo dirigí la mirada a Lily, que ya estaba pálida y temblando de miedo. Ahora, ¿sobre qué base? Sus labios temblaron y su rostro perdió color por completo. No terminaba de comprender exactamente qué acababa de suceder, pero había visto con sus propios ojos cómo la aterradora habilidad de Blas simplemente había dejado de funcionar ante ella. El miedo le había arrebatado todas las palabras. Lena la sujetó por el cuello y la dejó a mis pies. La mujer cayó de rodillas, sollozando y suplicando entre lágrimas y mucosidades. Observé aquel espectáculo con total indiferencia. Metí la mano en el bolsillo y saqué un objeto que llevaba al tiempo, un vaso de fideos instantáneos aplanado, sabor a carne, exactamente el mismo que ella me había arrojado. En mis manos, aquel vaso vacío se transformó en uno nuevo, sellado, lleno de fideos y paquetes de condimentos. En un instante, lo rompí y vacié el contenido, dejando solo el envase de papel vacío que puse delante de Lily. Ella quedó mirando la escudilla vacía en el suelo, con un aspecto que superaba incluso al de un cadáver. Sabía que yo no jugueteaba. Con manos temblorosas, tomó el vaso y, ante la presencia de todos, se obligó a comerlo. Lágrimas y mocos le corrían por el rostro. Blauno observaba toda aquella escena y finalmente comprendió qué clase de persona había provocado. Sus piernas flaquearon y se arrodilló también, incapaz de sostenerse. Yo no aparté la vista de Lily, observando en silencio hasta que devoró cada pedazo de la escudilla, envoltorio incluido. La caída de la base Inferno fue mucho más sencilla de lo que había imaginado. Con su líder destruido y sus usuarios de habilidades aterrorizados ante lo que podía hacer, se rindieron casi sin resistencia. Uní ambas bases, y Blue Base se convirtió en la facción de supervivientes más poderosa del este de la ciudad. Con la cuestión de Lily finalmente resuelta, dirigí toda mi energía a desarrollar la base y a investigar los límites de mi poder. Si llegaba a divulgarse que podía curar el virus zombie, el impacto sería global, y eso me daría tiempo para fortalecerme y protegerme. Aquel secreto debía mantenerse oculto. Creé un laboratorio médico clandestino dirigido por mis padres, dedicado a tratar a quienes estaban infectados pero todavía podían salvarse. Cada persona que lograba curar se volvía profundamente agradecida y se convertía en uno de mis aliados más leales. Mi influencia crecía como una bola de nieve, expandiéndose sin que nadie lo notara del todo. Durante el camino, conocí a otras facciones de supervivientes. A quienes eran aliados, les ofrecía suministros y apoyo. A los enemigos, no mostraba misericordia alguna. El nombre de Adam Len se convirtió en leyenda. Algunos creían que era un dios que salvaba vidas, otros que era un demonio que las terminaba.
Pero todos coincidían en una cosa, nadie podía negar que yo ocupaba la cima de aquel apocalipsis. En el 5.º año de la catástrofe, la base Blue Bee se transformó en una vasta ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes. Contábamos con un sistema de defensa completo, agricultura autosuficiente y una sociedad en plena recuperación, con el orden restaurado. Aquí, la gente volvió a sonreír. Y yo, su creador y protector, rara vez salía a la luz pública. La mayor parte de mi tiempo lo pasaba en la cima de la torre más alta del centro urbano, observando todo lo que había logrado construir. Mi poder había evolucionado más allá de lo que jamás imaginé. Ya no necesitaba tocar nada para transformar su esencia. Podía renovar todo lo que estuviera a mi vista, convertir un terreno árido en tierra fértil, purificar un río contaminado, devolverle la vida a un ecosistema destruido. Mi fuerza se aproximaba cada vez más a la de un ser divino. Lena, ahora comandante suprema de la ciudad de la esperanza, permanecía a mi lado, informándome con serenidad. Señor, la horda de zombis que avanza desde el oeste se acerca rápidamente. En su centro hay algo que nunca antes hemos visto, un mutante zombificado de rango S, consciente y con habilidades extraordinarias. El rango S representa la máxima categoría de desastre que puede desencadenar el apocalipsis, capaz de arrasar con una ciudad entera. A esas palabras, mi mirada atravesó la distancia infinita que nos separaba. Y allí lo vi. Una marea negra de millones de zombis cubría el cielo, y en su centro, sentado en un trono de huesos como un emperador, aquel mutante de nivel S. Parecía captar mi mirada, y sus ojos carmesí se encontraron con los míos a través de la distancia. Una ola aplastante de presión psíquica me atravesó, extendiéndose por 100 millas y haciéndome sentir como si quisiera aplastar mi alma. Lena soltó un gruñido contenido, su rostro en un instante se blanqueó, pero con un gesto leve de mi mano, la presión se disipó sin dejar rastro. ¿Estás listo?, preguntó Lena, aspirando con firmeza, sus ojos llenos de determinación y esperanza. La ciudad de la esperanza nunca te dejará. Sonreí y asentí con la cabeza. No, no vamos a caer. Miré a Lena y a cada uno de los ciudadanos que me observaban con nerviosismo en las pantallas gigantes. La apocalipsis ha llegado a su fin. Me aparté de la muralla, caminando solo hacia la línea del frente, enfrentando aquella masa de zombis que parecía lista para devorar el mundo. Entre en 100.000 corazones humanos atentamente en esa multitud de pantallas, temiendo, algunos con miedo, pero la mayoría confiando en mí ciegamente. El mutante de nivel se prorrumpió en un alarido que parecía desgarrar el alma y ordenó al enemigo desatar su ofensiva total. Con calma, levanté ambos brazos en un gesto de apertura, como si conjurara al mundo entero en mis manos. La mayoría creyó que iba a desatar un ataque apocalíptico, pero estaban equivocados. No había intención de matar en mi rostro, solo una profunda compasión. Mi poder nunca estuvo destinado a destruir. Siempre fue un don para la regeneración y la renovación. Cerré los ojos y liberé toda mi energía, sin reservar nada. No apuntaba contra un solo zombi ni contra una sola región, sino contra este mundo desgarrado, arruinado y moribundo. El tiempo pareció detenerse. Una luz blanca, vastísima y suave más allá de toda descripción, emanó de mí y se expandió en todas direcciones. Donde tocaba, los zombis enfurecidos se detenían en su avance y comenzaban a cambiar. Sus cuerpos podridos sanaban, sus ojos apagados recuperaban la claridad y la violencia en sus miradas se transformaba en confusión y algo que parecía humanidad. Esa luz recorrió el planeta entero, y del suelo agrietado emergió una hierba verde y vibrante. La neblina gris desapareció, dejando al cielo de un azul profundo y claro, una visión que no se había visto en años. El mutante de nivel S, sentado en su trono de huesos, observaba horrorizado cómo su propio cuerpo se transformaba y sanaba ante sus ojos. Luchó con todas sus fuerzas, intentando detener esa fuerza imparable que parecía surgir de las mismas leyes del universo. Sin embargo, no pudo evitar sucumbir. Al final, todo fue restaurado a una forma humana, y sus ojos se posaron en sus propias manos, llenos de asombro. El mundo entero había sido renovado,
Cada persona infectada por el virus había vuelto a la normalidad, y cada paisaje destruido por la apocalipsis cobraba nueva vida. Era como si la pesadilla de 5 años hubiese sido solo un sueño efímero. En la ciudad de la esperanza, reinaba un silencio absoluto. La gente observaba desconcertada a través de sus pantallas, presenciando ese milagro que parecía imposible. Nadie podía precisar cuánto tiempo había pasado desde el inicio de aquel evento extraordinario. De repente, una persona rompió en lágrimas de alegría, y luego otra, hasta que un rugido de celebración estremeció toda la ciudad y resonó en el mundo renacido. Escucharon mi nombre en medio del júbilo. Me encontraba en lo alto del muro, sintiendo la brisa cálida en mi rostro. Giro la vista y allí está Lena, junto a mis padres y muchas caras llenas de felicidad y esperanza. Sonrío, en paz. La taza de fideos que tenía frente a mí parecía tener vida propia, siempre lista para ser recargada. Y el mundo, debajo de mí, seguía llenándose de nuevo, vibrante y lleno de promesas.